¿Qué tal? Buen día, queridos hermanos, queridos amigos. Estamos aquí en esta nueva oportunidad para compartir una meditación acerca de la palabra de Dios, por supuesto. Así que para no perder más tiempo, voy a hacer una pequeña oración para poder abrir la palabra de Dios y meditar en su palabra. Así que así como estamos, cada uno en su lugar, le voy a pedir que podamos inclinar el rostro para orar. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Señor porque sabemos que estás con nosotros en este día para poder compartir este mensaje, para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu sabiduría para que podamos interpretarla y conocerte cada vez más. Gracias por todas las bendiciones que nos das, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, en este día quería compartir una meditación que se encuentra en el texto en un libro de la Biblia que se llama Hechos de los Apóstoles, en capítulo 17. ¿Sí? Es una historia quizás bastante conocida, pero no fue hasta hace muy poco que reparé en algunos detalles que quería compartir con ustedes porque me interesaron mucho. Hechos capítulo 17, versículo entre el 16 y el 34 está toda la historia. No vamos a leer todos los versículos por una cuestión de tiempo, pero voy a ir leyendo algunos para poder tener una idea de qué se trata. Así que voy a leer a partir del versículo 16 hasta el versículo 21. ¿Sí? Dice así: Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo en esta época, ¿no?, que estaba en Atenas, era una época de la búsqueda del conocimiento. En Atenas, ahí es donde ya hace unos cuantos años atrás, ¿no?, pero era contemporánea a esta época de Pablo, querían solamente la sabiduría, solamente querían saber más, eran muy curiosos y todo lo que se pudiera incorporar a ellos, que ellos consideraban sabiduría y conocimiento, lo adoptaban, lo traían, lo querían saber. ¿Sí? Ahí es donde surgieron grandes filósofos que hoy lo podemos estudiar en la historia, ¿no? Así que bueno, me llamó la atención dos cosas de lo que leímos hasta ahora. Menciona dos clases de filósofos, los epicúreos y los estoicos. ¿Sí? Son dos clases de filosofía que la estudiamos hoy hasta en la universidad, nos enseñan esas dos ramas de la filosofía. Hay muchas más ramas de la filosofía, pero me llamó la atención de que en la Biblia mencione dos grupos de filósofos. Y yo me preguntaba por qué, si en la Biblia no hay nada que esté puesto al azar, así que un propósito tiene que tener, y ahí es donde empecé a investigar un poquito más acerca de esto. Así que muestra en este texto dos grupos, que al final vamos a ver que en realidad son tres grupos de personajes que vamos a tratar de entender. Primero, los epicúreos. ¿Sí? Los epicúreos eran un grupo de filósofos que fue fundado por Epicuro, obviamente el fundador de esta filosofía, ¿no?, esta rama de la filosofía. Y yo tengo acá anotado, porque obviamente no me lo acuerdo de memoria, pero la característica principal, había muchas características que identificaban a este grupo de filósofos. La característica principal es que ellos identificaban la felicidad con el placer, y más específicamente con la autosatisfacción, o sea, el hedonismo, ¿no? Su rama principal o su fuente principal de estudio era la felicidad y el placer. Todo lo relacionaban con eso. Hay un montón de cositas, ¿no?, para tener en cuenta ahí dentro, pero no vamos a entrar en detalles por una cuestión de tiempo también. Pero para que nos vaya quedando así como puntos para tener en cuenta es esto, ¿no? Ellos
se caracterizaban por identificar la felicidad del hombre con el placer y con la autosatisfacción, ¿sí? Todo rondaba alrededor de eso. Y tenían un tema puntual acerca de la muerte, una opinión puntual acerca de la muerte, que decían que no tenías que temerle a la muerte. ¿Sí? Eso es lo que decían entre sus estudiosos. No deben temerle a la muerte, porque decían, cuando vos estás vivo, la muerte no está presente. Y cuando vos estás muerto, vos no estás presente. O sea que en ninguna de las dos maneras uno se tenía que preocupar por la muerte. Esa era una opinión que también lo dejo ahí picando porque es algo que tiene que ver también para el tema que vamos a desarrollar. Y después estaba el otro grupo que menciona la Biblia, que son los estoicos, ¿no? Que leímos acá en los versículos primeros que leímos. Los estoicos fue fundado por un personaje que se llamaba Zenón de Cito, fundó esta rama de la filosofía, y ellos eran básicamente lo opuesto a los epicúreos, ¿sí? Ellos tenían una estricta ética, ellos se basaban en una estricta ética, eran muy rigurosos, ¿sí? Ellos todo lo que hacían era en favor de la virtud, de todo lo bueno, y antagónico a lo que vimos recién con los epicúreos, decían que ellos vos tenías que alejarte de todos las actitudes o las actividades relacionadas con la pasión, porque eso era la infelicidad del hombre. Todo lo que a nosotros nos represente satisfacción o las pasiones del hombre, eso no iba a traer dolor. Entonces ellos decían que había que alejarse de todo eso y estaban en contra del materialismo, eran muy austeros. Así que podemos ver que tenemos dos grupos antagónicos acá mencionados con estos dos grupos en la Biblia, ¿no? Los epicúreos y los estoicos. Y los estoicos, con respecto a la muerte, también tenían una postura particular, que ellos estaban más predispuestos a aceptar la inmortalidad del alma, ¿no? Ellos no decían que no eran presos de un cuerpo, sino que el alma trascendía. Así que acá ya empiezo a darme cuenta de por qué en la Biblia me está mencionando estos dos grupos y no me menciona otros. Me está mencionando dos grupos antagónicos, con dos tipos de creencias un poco diferidas de una de la otra. Y si empezamos a imaginarnos y traernos a nuestros días, también podemos darnos cuenta de que eso tiene una enseñanza para nosotros hoy. Yo me pregunto, ¿ellos estaban interesados por saber lo que le decía Pablo? Yo creo que sí, porque ellos de verdad se interesaban por saber más. Y Pablo explicaba y enseñaba cosas nuevas y ellos querían saber qué era eso nuevo, de hecho lo mencionaron, ¿sí? En el capítulo 17, como leímos recién, versículo 19, dice lo siguiente: y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Dice que lo llevaron al Areópago. El Areópago, ahora seguramente vamos a ver en pantalla una foto de lo que era el Areópago donde Pablo fue llevado en esa época. Muy bien, esa imagen que acabamos de ver era el Areópago. Areópago quería decir colina de Ares, ¿sí? Y estaba situado en el monte al oeste de la Acrópolis, ¿sí? De Atenas. Es una estructura maravillosa, ya la hemos visto ahí en la imagen, ¿sí? Y ahí se reunían todos con los consejos, ¿sí? para hacer reuniones importantes. Así que lo llevaron a Pablo a un lugar importantísimo para que les dé cátedra a ellos. O sea que estaban interesados por saber lo que Pablo tenía para decir. Esto era verdad, ¿sí? Ahora, todo iba bien y Pablo les empezó a mostrar y a enseñar lo que él tenía para enseñarles acerca de esto nuevo que ellos no conocían, hasta que llegó a un punto específico, ¿sí? Y vamos a leer el versículo 32, Hechos 17, 32. Dice: pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando Pablo llegó hasta la resurrección de los muertos, porque Pablo hizo un pantallazo general de presentar a Jesús, de su nacimiento, quién era, de dónde venía, cuál era su propósito en amonestar al cambio de carácter y de personalidad de ellos que estaban entregados, ¿no? A la idolatría, según como leímos al principio. Cuando llegó el tema de la muerte, que Jesús resucitó, ahí dice que ellos no le quisieron escuchar, ¿sí? Cuando oyeron acerca de la resurrección de los muertos, se burlaban y le dijeron, bueno, ya está, no te queremos escuchar más, ya te vamos a escuchar en algún otro momento hablar de esto, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Sí? ¿Por qué pasó esto?
tanto los dos grupos, ¿no? Tanto los que estaban dedicados al placer y a la autosatisfacción, como lo eran los epicúreos, y tanto el grupo antagónico, que eran los estoicos, que tenían una estricta ética, los dos tomaron la determinación de no escuchar más a Pablo acerca de lo que estaba diciendo, ¿sí? ¿Estaban interesados por saber? Sí, estaban interesados por saber, hasta que llegó un punto de que estaba contradiciendo a lo que ellos creían. Si ellos escuchaban a Pablo acerca de eso, o le creían acerca de la resurrección de los muertos, tiraban para abajo toda su cultura, toda su enseñanza y todos sus colegios que hasta ahora habían enseñado acerca de la inmortalidad del alma. Entonces ellos prefirieron no escuchar la verdad de Pablo antes de que tirar abajo todo lo que ellos creían que sabían, de su propia sabiduría. Y este es un tema y un punto importante a tener en cuenta también, ¿no? Cómo actuamos a veces. ¿Qué podemos rescatar de todo esto, no? Podemos tener cada uno de nosotros una tendencia, siempre tenemos una tendencia. Podemos ser considerados un poco más liberales, podemos ser considerados un poco más flexibles, o podemos ser considerados un poco más estrictos en nuestra manera de pensar. No estoy hablando solamente a vos, que por ahí sos cristiano, que por ahí sos adventista. También estoy hablando para vos que quizás me estás escuchando y que no tenés una postura definida acerca de la religión. Todos tenemos una tendencia y una forma de ver la vida, una filosofía de vida, llevándolo a las palabras del tema que estamos viendo, ¿no? Y ellos también tenían su filosofía de vida, estos filósofos. Pero vemos que nada sirve de lo que nosotros podemos tener como sabiduría propia o creer que nosotros sabemos si no nos entregamos a la humildad de querer aprender algo nuevo, de querer escuchar algo nuevo, que no sabemos qué es, en qué nos va a poder ayudar. Y en este caso, lo que Pablo le estaba diciendo no solamente era algo nuevo, sino que era algo vital, algo indispensable para la vida eterna, algo que los iba a salvar. Y ellos se lo perdieron por querer seguir con su propia filosofía de vida, por creer que la sabiduría humana que ellos tenían era mejor que lo que le estaba presentando Pablo al presentarle la sabiduría de Dios. Y eso nos puede pasar a nosotros, ¿no? Queremos seguir en nuestras tradiciones, en nuestra cultura, en nuestra forma de pensar, y no queremos a veces abrirnos a conocer algo nuevo. Y eso algo nuevo, algo diferente, viene de la mano de Dios, ¿no? Es a través de su palabra, estudiando su palabra, estudiando la Biblia. Vamos a encontrar filosofías de vida muy, muy buenas, nuevas e indispensables para ser felices en esta vida. Pero podemos tomar cualquiera de los dos caminos, ¿no? Como hicieron estos filósofos. Preferimos negar y no escuchar esa nueva enseñanza, preferimos quedarnos con lo nuestro. Cada uno sabe qué es lo que quiere hacer de su vida, ¿no? Pero vamos a ver cómo continúa esta historia. Cuando nosotros, si nosotros accedemos a conocer un poco más acerca de la palabra de Dios, empezamos a estudiar la Biblia, vamos a encontrar muchísimas cosas que son antagónicas, que son contrarias a nuestra filosofía de vida, a esa filosofía que venimos viviendo hasta el día de hoy. Vamos a encontrar muchas cosas que nos hacen ruido y que nos chocan. Pero es ahí donde tenemos que tener la humildad para ver y escudriñar y tratar de entender si es mejor a lo que yo tenía o no. Seguramente que sí, porque Dios no se equivoca. El único que nos puede dar la mejor sabiduría es el que lo sabe todo. Y ese es Dios. Y la forma que Él tiene para enseñarnos eso es a través de su palabra, a través de la Biblia, ¿sí? Y eso es lo que estaba haciendo Pablo con estos filósofos. Quería enseñarles otra nueva filosofía, darles más sabiduría a través de la palabra de Dios. Y ellos no la aceptaron. ¿Saben qué pasó? Los epicúreos no sé cuándo se extinguieron. Fue una filosofía que duró unos siglos más y se extinguió. Ya, de hecho, lo estudiamos en los libros de historia. Y hay algunos que por ahí tienen una tendencia a creer o a seguir esas ideas, pero ya muy diluidas, no trascendió. Así que esa teoría que ellos tenían y que tanto defendieron, por la cual perdieron de aprender de Jesús, se vino abajo y se derrumbó. Los estoicos sí tenemos una fecha. Más o menos en el siglo II después de Cristo se vino abajo esa teoría. ¿Saben cuándo se vino abajo? Cuando el cristianismo empezó a tomar poder. Cuando el cristianismo empezó a surgir y este cristianismo mismo que Pablo le quería enseñar a ellos fue el que trascendió, el que aumentó y creció y hizo venir abajo esta filosofía
de los estoicos, esa filosofía que ellos defendieron. Si hubieran escuchado a Pablo, hubieran trascendido también a través de la mano de la verdad, a través de la mano de la sabiduría de Dios. Pero ellos decidieron quedarse con su propia sabiduría y se terminaron extinguiendo. Por eso digo que es mejor tener esa humildad de poder querer escuchar, querer aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. ¿Saben qué? Yo encuentro un paralelismo interesante con respecto a otra historia de la Biblia que se encuentra en el libro de Mateo. Vamos a buscar el libro de Mateo, capítulo 22, ¿sí? Versículo 14. Del 1 al 14 está la historia que queremos leer, pero ahora voy a leer el versículo 14 que dice: porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. Este versículo nos refleja esta historia de Pablo. Fueron muchos los llamados en Atenas, pero pocos fueron los escogidos. Versículos, acá en esta historia, volviendo al versículo 1, dice la parábola de la fiesta de bodas. Y cuenta de un hombre que le hizo una fiesta de bodas a su hijo, hizo lo mejor para esa fiesta e invitó a todos. Pero hay muchos que no aceptaron y siguieron su vida normal, decidieron seguir con su filosofía de vida y no aceptaron la invitación a la fiesta de bodas de ese hijo. Así que ese hombre se enojó mucho, dice que mandó a destruir a todos los que rechazaron la invitación y mandó a llamar a todos los que andaban por la calle y a todos los que los demás consideraban de menor importancia para que vengan a esa fiesta. Y dice que ellos sí aceptaron ir a la fiesta de bodas. Ahora, tenemos nuevamente dos grupos, como los estoicos y los epicúreos. Tenemos dos grupos, los que rechazaron la invitación a la fiesta de bodas y los que aceptaron ir a la fiesta de bodas. Pero yo dije al principio que había tres grupos, no dos. ¿Saben qué? Dentro de este grupo de los que aceptaron la invitación a las bodas y los que rechazaron, había otro grupo representado por una sola persona, ¿sí? Que se encuentra en el versículo 34, en el versículo 11, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos dos grupos, los que aceptaron, los que no aceptaron, y este hombre que aceptó ir, pero evidentemente no estaba dispuesto a cambiar. Él se fue con su propia ropa y no estaba preparado para entrar a esa boda. En el grupo de los filósofos también había tres grupos, ¿sí? Los estoicos, los epicúreos, y dentro de eso había un grupito que sí decidió escuchar a Jesús, porque en el versículo 34 de Hechos 17, versículo 34 dice: mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Dionisio, ese hombre fue el único que se menciona que aceptó el mensaje de Pablo para conocer a Jesús. Para no extenderme más, ¿sabe quién era Dionisio? Dionisio con el tiempo fue el primer obispo de Atenas. Fue uno de los 7 paladines del cristianismo y se cree que él fue el San Denis de Francia. Fue él el que resurgió el cristianismo, que hizo caer por tierra en el siglo II después de Cristo a estos grupos de filósofos. Él trascendió por escuchar a Pablo, por escuchar no a Pablo, sino al mensaje de Dios que tenía Pablo, ¿sí? Finalmente dice que Dionisio fue un mártir cristiano. Él murió por Cristo, por defender el cristianismo, porque él se entregó a la palabra de Dios. Él creyó en el mensaje de Pablo que Pablo tenía de parte de Dios y decidió seguirlo. Cada uno de nosotros podemos hoy decidir seguir el mensaje de Dios, querer escuchar y aprender más, o podemos decidir quedarnos con nuestra filosofía de vida. Eso está en nuestras manos, pero sabemos que, como les pasó a los filósofos, nuestra filosofía de vida tarde o temprano puede caer y derrumbarse, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si queremos surgir y ser felices, tomémonos de la mano de Cristo, entreguémonos a Él y Él nos va a dar una vida feliz acá en la tierra. No dice que no vamos a tener dolores, pero sí vamos a estar bien. Y no solo eso, sino que vamos a tener una vida eterna tomados de su mano. Te animo a que puedas agarrarte de la mano de Dios, que busques a alguien que te pueda enseñar y explicar acerca de lo que Dios tiene para vos. Que Dios te bendiga y muchas gracias por estar ahí escuchando esta meditación.